Hay cosas que una madre nunca debería tener que decir en voz alta. Secretos que pesan tanto que te doblan la espalda, que te roban el sueño, que te convierten en una extraña en tu propia vida. Durante 3 años guardé un secreto que casi me mata. Y hoy, sentada en esta cocina vacía donde tantas veces preparé el desayuno para un hijo que fingía no tener nada, finalmente voy a contártelo todo. Mi hijo durmió en las calles. Lo vi con mis propios ojos, acurrucado bajo puentes, pidiendo monedas en las esquinas, con la ropa sucia y el pelo enmarañado. Y yo sabía la verdad. Sabía que en un banco, a solo 3 cuadras de donde él dormía sobre cartones mojados, había una cuenta con más dinero del que nuestro pueblo entero vería en toda una generación. Pero déjame empezar por el principio. Porque para entender cómo llegamos a ese infierno, necesitas conocer quiénes éramos antes de que todo se desmoronara. Tengo 68 años. Vivo sola en esta casa que antes rebosaba de vida y ahora solo guarda ecos. Cada mañana me levanto a las 6, aunque ya no tengo ningún lugar a donde ir, ninguna razón para madrugar. Supongo que es la costumbre de toda una vida, o quizás es que temo quedarme demasiado tiempo en la cama, donde los recuerdos me visitan sin piedad. Preparo café en la misma cafetera vieja que usé durante 40 años. El sonido del agua hirviendo es el único ruido en esta casa silenciosa. A veces pongo 2 tazas sobre la mesa por pura costumbre, y luego tengo que guardar una. Es un gesto automático que me parte el corazón cada vez. Mi rutina es simple, predecible, vacía. Riego las plantas del jardín que mi hijo ayudó a sembrar cuando tenía 10 años. Barro el porche donde solía sentarse a leer. Limpio habitaciones que nadie usa. Y siempre evito, entrar a su cuarto. La puerta permanece cerrada. Hace 3 años que no la abro. Los vecinos me saludan con esa mezcla de lástima y curiosidad que me resulta insoportable. Doña Carmen, que vive al lado, a veces toca mi puerta con algún pretexto, un plato de comida, una revista vieja, cualquier excusa para asomarse y ver cómo estoy. Sé que hablan de mí. Sé que se preguntan qué pasó con mi hijo. ¿Por qué una madre permitiría que su único hijo viviera en las calles como un indigente? Si supieran la verdad. Si supieran que cada noche me arrodillaba junto a mi cama y rezaba, no porque volviera a casa, sino porque tuviera la fuerza de seguir adelante con su plan. Un plan que yo misma había ayudado a trazar, aunque me estuviera matando por dentro. Hay un cajón en mi cómoda que mantengo cerrado con llave. Dentro está la carta que él me escribió antes de comenzar todo esto. La he leído tantas veces que las palabras están borrosas por las lágrimas, el papel gastado de tanto doblarlo y desdoblarlo. Algunas noches, cuando el silencio se vuelve insoportable, saco esa carta y la leo una vez más, tratando de encontrar en sus palabras la justificación para el infierno que vivimos. Mamá decía al principio, perdóname por lo que estoy a punto de hacer. Pero no puedo seguir hablando de eso todavía. Primero necesitas entender quién era mi hijo. ¿Quién éramos nosotros antes de que el dinero, esa maldita fortuna, entrara en nuestras vidas y lo destruyera todo? Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio. A cuando mi hijo todavía sonreía y yo aún creía que el amor de una madre era suficiente para proteger a un hijo de cualquier cosa. Mateo nació en una noche de tormenta, hace 32 años. Llegó al mundo gritando con una fuerza que asombró a las enfermeras, como si ya entonces supiera que la vida iba a exigirle pelear por cada respiro. Desde el primer momento en que lo sostuve, supe que este niño era especial. No de la forma en que todas las madres creen que sus hijos son especiales, sino realmente diferente. Su padre, mi esposo Roberto, murió cuando Mateo tenía apenas 5 años. Un accidente en la fábrica donde trabajaba. Un día salió a trabajar como siempre, me dio un beso en la frente, le alborotó el pelo a Mateo, y nunca volvió. Así de rápido se puede desmoronar una vida. Me quedé sola con un niño pequeño, sin educación formal, sin más habilidades que las de mis manos. Trabajé en lo que pude. Limpié casas, lavé ropa ajena, cociné en fondas, cuidé niños de otras familias mientras el mío esperaba en casa. Fueron años duros,
Años de contar cada peso, de inventar excusas para explicar por qué no había carne en la cena, de remendar la misma ropa una y otra vez. Pero Mateo nunca se quejó. Ni una sola vez. Ese niño tenía algo en los ojos, una determinación que no es normal en alguien tan joven. Mientras otros niños jugaban en la calle, él leía. Cualquier libro que cayera en sus manos, lo devoraba. La maestra de la escuela me llamó una vez para decirme que mi hijo leía al nivel de un estudiante de preparatoria cuando apenas tenía 8 años. Su hijo es brillante, señora, me dijo, con una mezcla de admiración y preocupación. Pero necesita más de lo que nuestra escuela puede ofrecerle. Siempre necesitaba más. Y yo no tenía nada más que darle excepto amor y la promesa de que algún día las cosas mejorarían. Recuerdo las tardes en nuestra pequeña cocina, Mateo haciendo la tarea en la mesa mientras yo preparaba la cena. La luz de la tarde entraba por la única ventana, iluminando su cabello oscuro inclinado sobre los libros. A veces levantaba la vista y me sonreía, y en esa sonrisa yo veía todo mi mundo. Mi razón para seguir levantándome cada mañana, para trabajar hasta que me dolieran los huesos, para seguir creyendo que la vida podía ser generosa. Mamá me decía, algún día voy a cuidarte. Vas a tener todo lo que te mereces. Ya tengo todo lo que necesito, le respondía yo, acariciando su mejilla. Y era verdad. Éramos pobres, sí. Vivíamos al día, sí. Pero teníamos algo que el dinero no puede comprar. Teníamos el uno al otro. Los domingos, cuando podía permitírmelo, comprábamos pan dulce y chocolate caliente. Nos sentábamos en el porche de esta misma casa, una casita humilde que alquilábamos por casi nada porque el dueño se apiadó de una viuda con un hijo pequeño. Mateo me contaba sobre los libros que leía, sobre los lugares que algún día quería conocer, sobre las cosas que iba a inventar o descubrir. Voy a ser rico, mamá, me decía con esa confianza absoluta que solo tienen los niños. Tan rico que nunca más tendrás que trabajar. Yo me reía y le despeinaba el cabello. No necesito ser rica, mi amor. Solo necesito que seas feliz. Pero él sacudía la cabeza, serio de repente. No, mamá. Tú te mereces más. Te mereces descansar. Te mereces todo. No sabía entonces cuán literalmente tomaría esa promesa. No sabía que ese deseo infantil se convertiría en una obsesión que eventualmente lo consumiría. Cuando Mateo cumplió 15 años, algo cambió en él. Seguía siendo el mismo niño dulce, el mismo hijo atento, pero había una intensidad nueva en su mirada. Pasaba horas en la biblioteca pública, estudiando no solo sus tareas escolares, sino libros de economía, de negocios, de inversiones. Cosas que yo ni siquiera entendía. ¿Por qué estudias eso?, le pregunté una vez, preocupada de que estuviera descuidando sus otras materias. Porque quiero entender cómo funciona el dinero, mamá, cómo la gente se hace rica. ¿Y cómo puedo hacerlo yo también? Conseguía trabajos extraños después de la escuela. Repartía periódicos, ayudaba en la tienda de don Julio, cortaba el césped de los vecinos. Cada peso que ganaba, lo guardaba. Yo le decía que se comprara algo, que disfrutara de su juventud, pero él se negaba. Esto es para nuestro futuro, mamá decía, guardando el dinero en una lata vieja de galletas que escondía bajo su cama. A los 18 años, con el dinero que había ahorrado durante años y una beca que consiguió por sus calificaciones excepcionales, Mateo se fue a la ciudad a estudiar administración de empresas. Me abrazó en la estación de autobuses, y yo traté de no llorar, de ser fuerte por él. Voy a regresar, mamá me prometió. Y cuando regrese, todo va a cambiar. No lo vi mucho durante esos años. Venía en vacaciones, siempre con regalos pequeños que yo sabía que no podía permitirse, pero que compraba de todas formas. Un chal, un par de zapatos. Una vez, un radio pequeño para que tuviera compañía en las noches. Me llamaba cada semana sin falta. Los domingos a las 7 de la noche, el teléfono sonaba y era él. Me contaba sobre sus clases, sobre sus trabajos de medio tiempo, sobre sus planes. Siempre mirando hacia adelante. Estoy aprendiendo, mamá me decía. Estoy aprendiendo cómo funciona todo. Y tengo una idea que va a cambiar nuestras vidas. Yo escuchaba, sin entender la mitad de lo que me decía, pero feliz de oír su voz, de saber que estaba bien, que estaba persiguiendo sus sueños.
Cuando se graduó, hace 7 años, regresó al pueblo. Llegó en autobús, con una maleta vieja y un diploma que enmarcamos y colgamos en la sala con orgullo. Pero también llegó con algo más, una determinación feroz que casi daba miedo. Ahora empieza lo bueno, mamá me dijo esa noche, sentados en el porche como cuando era niño. Todo por lo que he trabajado, todo lo que he aprendido, ahora lo voy a poner en práctica. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Se quedó en silencio un largo rato, mirando las estrellas. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más dura, más fría. Voy a conseguir dinero, mamá, mucho dinero, tanto que nunca más tengamos que preocuparnos por nada. Pero hijo, le dije, tomando su mano, el dinero no es todo. Ya somos felices. Tú eres feliz porque no conoces otra cosa, me interrumpió, y había algo en su tono que me asustó. Pero yo sí. He visto cómo vive la gente con dinero. He visto lo que pueden hacer, las puertas que se les abren, el respeto que reciben. Y quiero eso para ti, para nosotros. Debí haber visto las señales entonces. Debí haber reconocido que mi hijo, en su amor por mí, en su deseo de darme una vida mejor, estaba perdiendo algo esencial. Pero era mi hijo. Y una madre siempre quiere creer lo mejor de su hijo. Los siguientes 2 años fueron extraños. Mateo trabajaba todo el tiempo, pero yo nunca entendí exactamente en qué. Hablaba de inversiones, de oportunidades, de negocios. Salía temprano y regresaba tarde. A veces desaparecía por días enteros, yendo a la ciudad para reuniones importantes. Empezó a traer dinero a casa. No mucho al principio, pero suficiente para que yo dejara uno de mis trabajos. Luego suficiente para que dejara el segundo. De repente, por primera vez en mi vida, no tenía que preocuparme por pagar el alquiler. ¿De dónde sale este dinero, Mateo?, le preguntaba, inquieta. De inversiones legales. Mamá, te lo prometo, todo es legal. Y yo quería creerle. Dios sabe que quería creerle. Pero había algo en sus ojos, algo que no había estado ahí antes. Una dureza, una frialdad, como si para conseguir ese dinero hubiera tenido que dejar atrás parte de su humanidad. Hace 5 años, todo cambió de manera definitiva. Mateo llegó a casa una noche, más tarde de lo usual. Yo estaba despierta, preocupada como siempre cuando se tardaba. Entró a la cocina donde yo tomaba té, y por la expresión de su rostro supe que algo importante había sucedido. Mamá, dijo, sentándose frente a mí. Tenemos que hablar. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa? ¿Estás en problemas? No, respondió, pero su tono no me tranquilizó. Al contrario, acabo de cerrar el negocio más grande de mi vida. ¿Qué tipo de negocio? Se quedó callado un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Un negocio que nos va a cambiar la vida. Pero necesito que confíes en mí. Necesito que confíes en mí sin importar lo que pase en los próximos años. Mateo, me estás asustando. No quiero asustarte, mamá. Quiero prepararte. Se inclinó hacia adelante, tomando mis manos. Voy a tener mucho dinero. Más dinero del que jamás imaginamos. Pero no puedo usarlo todavía. No puedo ni siquiera parecer que lo tengo. No entiendo. Hay gente que no puede saber que tengo ese dinero. Gente que podría hacernos daño si se enteran. Así que durante un tiempo, tal vez años, tengo que fingir que no tengo nada. Tengo que vivir como si fuera pobre. Más que pobre, como si fuera indigente. Lo miré sin comprender. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que voy a desaparecer, mamá. Voy a vivir en las calles. Voy a dejar que todos piensen que fracasé. Que perdí todo, que me convertí en un vagabundo. Apretó mis manos con más fuerza. Y necesito que tú también lo creas. Necesito que actúes como si realmente hubiera perdido todo. Mateo, no. No puedes pedirme eso. Es temporal, mamá. Te lo prometo. 2, tal vez 3 años. Y después vamos a tener todo. Vamos a poder vivir como reinas. Vamos a poder ayudar a quien queramos. Pero primero tengo que hacer esto. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Por qué?
¿Por qué tienes que hacer algo así? Porque es la única manera de mantener el dinero a salvo. La única manera de protegernos. Su voz se suavizó. Confía en mí, mamá. Como siempre has confiado en mí. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, tratando de entender qué tipo de negocio requeriría que mi hijo fingiera ser un indigente. Tratando de decidir si debía detenerlo o apoyarlo. Tratando de ignorar la voz en mi cabeza que me decía que algo estaba terriblemente mal. A la mañana siguiente, Mateo me entregó una carta sellada. Guarda esto, me dijo. Si algo me pasa, si algo sale mal, ábrela. Tiene toda la información que necesitas. Pero por favor, mamá, por favor no la abras a menos que sea absolutamente necesario. Mateo. Prométemelo. Te lo prometo. Me abrazó entonces, y sentí que se despedía. No de mí, sino de algo más. De su antigua vida, tal vez. De la persona que había sido. Te amo, mamá, susurró contra mi cabello. Todo lo que hago, lo hago por ti. Lo sé, mi amor. Lo sé. Pero no lo sabía. No sabía nada. La primera vez que lo vi en las calles fue 2 semanas después de esa conversación. Yo iba al mercado, cargando mi bolsa de tela como siempre, cuando lo vi. Estaba sentado en una esquina, cerca del banco, con ropa sucia y rasgada, un vaso de plástico frente a él para las monedas. Me detuve en seco. Mi corazón dejó de latir. Aunque sabía que esto iba a pasar, aunque me había preparado, verlo así, verlo realmente así, fue como recibir un golpe en el estómago. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. En sus ojos vi una súplica silenciosa. Sigue caminando. No te detengas. No me reconozcas. Así que seguí caminando. Con las lágrimas quemándome los ojos, con las piernas temblando, seguí caminando. Y cada paso se sentía como una traición. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me arrodillé junto a mi cama y recé como no había rezado desde la muerte de mi esposo. Recé para que Mateo supiera lo que estaba haciendo. Recé para que todo esto tuviera sentido. Recé para tener la fuerza de soportarlo. Pero fue solo el comienzo. Durante los siguientes meses, lo veía regularmente. Siempre en diferentes lugares del pueblo. A veces pidiendo limosna. A veces durmiendo en el parque. Una vez lo vi rebuscando en la basura detrás del restaurante de Doña Marta. Cada vez era más difícil. Cada vez tenía que actuar con más convicción, fingir que no lo conocía, que ese hombre sucio y despeinado no era mi hijo. Los vecinos comenzaron a hablar. ¿Viste al hijo de Doña Elena? Susurraban cuando pasaba. Se volvió un vagabundo. ¡Qué vergüenza! Dicen que se metió en drogas. Yo escuché que perdió todo en apuestas. Pobre Doña Elena. Después de todo lo que hizo por ese muchacho. Dejé que hablaran. Dejé que creyeran lo que quisieran. Porque eso era parte del plan. Mateo necesitaba que todos creyeran que había caído en desgracia. Y yo necesitaba ser la madre destrozada, la mujer que había perdido a su único hijo a las garras de lo que fuera que todos imaginaran. Pero las noches eran las peores. Las noches cuando me quedaba despierta preguntándome dónde estaría durmiendo. Si tendría frío. Si tendría hambre. Si estaría a salvo. Una vez, no pude más. Era invierno. Y llovía. Salí de casa a medianoche, con una manta y algo de comida, buscándolo. Lo encontré bajo el puente del río, acurrucado contra el frío. Mateo, susurré, acercándome. Él se sobresaltó, luego me vio. Mamá, no. No puedes estar aquí. Está lloviendo. Hace frío. Por favor, ven a casa. No puedo. Su voz era firme, pero vi el dolor en sus ojos. Sabes que no puedo. Entonces al menos toma esto. Le extendí la manta y la comida. Él dudó, luego las tomó. Gracias. Pero no vuelvas a hacer esto. Es peligroso. Si alguien nos ve. No me importa. A mí sí me importa. Me tomó de los hombros. Mamá, esto es temporal. Te lo prometo. Pero si arruinamos todo ahora, si alguien sospecha, todo habrá sido en vano. ¿Entiendes? Asentí, aunque no entendía nada. No entendía por qué mi hijo tenía que sufrir así. No entendía qué tipo de dinero valía esto.
No entendía nada excepto que mi corazón se estaba rompiendo en pedazos. Vete a casa, me dijo suavemente. Y por favor, confía en mí. Regresé a casa esa noche y saqué la carta que me había dado. La sostuve en mis manos, tentada a abrirla, a descubrir finalmente qué diablos estaba pasando. Pero había prometido no abrirla a menos que fuera absolutamente necesario. Así que la guardé de nuevo. Y seguí esperando. Seguí fingiendo. Seguí muriendo por dentro cada vez que veía a mi hijo en las calles. El primer año fue el más difícil. Cada día era una batalla contra mi instinto maternal de protegerlo, de llevarlo a casa, de alimentarlo y cuidarlo como había hecho toda su vida. Pero me mantuve firme, porque él me había pedido que confiara, y yo siempre había confiado en mi hijo. Los rumores en el pueblo se volvieron más crueles con el tiempo. Ya no era solo que Mateo había caído en desgracia, ahora la gente insinuaba que yo era una mala madre, que había fallado en criarlo correctamente, que era mi culpa que hubiera terminado así. Doña Carmen dejó de traerme comida. Don Julio, que siempre me había saludado con cariño, ahora apenas me miraba. En la iglesia, las otras mujeres se alejaban cuando me sentaba cerca de ellas. Es que uno nunca sabe, escuché que una de ellas le decía a otra. Si el hijo es así, quién sabe qué problemas tenga ella también. Me convertí en una paria en mi propio pueblo. La mujer cuyo hijo era un vagabundo. La madre que había fracasado. Y lo peor es que tenía que actuar como si me avergonzara de él. Tenía que bajar la cabeza cuando la gente hablaba. Tenía que fingir humillación. Tenía que representar el papel de la madre destrozada cuando en realidad estaba destrozada por razones completamente diferentes. Hubo momentos en que casi me quiebro. Momentos en que estuve a punto de gritar la verdad, de decirles a todos que mi hijo no era lo que parecía, que había una razón para todo esto. Pero no lo hice. Porque había prometido. El segundo año fue diferente. Ya no era shock lo que sentía, sino una especie de entumecimiento. Me acostumbré a ver a Mateo en las calles. Me acostumbré a los comentarios de la gente. Me acostumbré al dolor constante en mi pecho. Desarrollé una rutina. Cada martes, iba al mercado y accidentalmente dejaba caer algunas monedas cerca de donde Mateo usualmente se sentaba. Cada jueves, olvidaba una bolsa con comida en el banco del parque donde él dormía a veces. Pequeños actos de amor disfrazados de descuidos. Él nunca me agradeció directamente, pero a veces, cuando nuestras miradas se cruzaban, veía en sus ojos un destello de gratitud. Y eso tenía que ser suficiente. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, escuché a un grupo de adolescentes burlándose de Mateo. Le tiraban piedras pequeñas, riéndose, llamándolo loco y apestoso. Algo en mí se rompió. Me acerqué a ellos, furiosa. «Déjenlo en paz», grité, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. Los muchachos me miraron, sorprendidos. Uno de ellos, el más grande, se rió. «¿Por qué? ¿Es tu amigo o qué?» Es un ser humano», respondí, temblando. «Y merece respeto». «Es un vagabundo», dijo otro. «Un desperdicio». Quise golpearlos. Quise gritarles que ese vagabundo era más hombre que cualquiera de ellos llegaría a ser jamás. Que estaba haciendo un sacrificio que ellos ni siquiera podían imaginar. Que tenía más dinero en el banco de lo que sus familias verían en toda su vida. Pero no dije nada de eso. Solo los miré con todo el desprecio que pude reunir hasta que, incómodos, se alejaron. Cuando me volví hacia Mateo, él me estaba mirando. Había lágrimas en sus ojos. Movió los labios silenciosamente. «Gracias, mamá». Tuve que alejarme antes de que me viera llorar. Esa noche, saqué la carta de nuevo. La sostuve contra mi pecho, sintiendo su peso. «¿Cuánto más, Mateo?», susurré en la oscuridad. «¿Cuánto más tenemos que soportar?». Pero la carta no tenía respuestas. Solo secretos que todavía no podía conocer. El tercer año trajo cambios inesperados. Mateo empezó a verse diferente. Más delgado, sí, pero también había algo más. Una dureza en su rostro que no había estado ahí antes. Cicatrices nuevas. Un ojo morado que tardó semanas en sanar. Me aterrorizaba pensar en lo que le estaba pasando en las calles. Las historias que había escuchado sobre los indigentes, las peleas, el alcohol, las drogas, la violencia.
¿Qué le estaba haciendo esto a mi hijo? ¿Qué estaba convirtiéndose en? Una noche, no pude dormir. Me levanté y salí a caminar, algo que nunca hacía a esas horas. Caminé sin rumbo hasta que, sin darme cuenta, llegué al callejón detrás del banco. Y allí estaba él. Pero no estaba solo. Había otro hombre con él, alguien que yo no conocía. Vestía traje, incongruente en ese lugar y a esa hora. Estaban hablando en voz baja, y aunque no podía escuchar las palabras, vi que Mateo le entregaba algo, un sobre, tal vez. El hombre lo tomó, asintió, y se alejó rápidamente. Mateo se quedó allí, solo de nuevo, y se dejó caer contra la pared con un suspiro profundo. Me acerqué, incapaz de contenerme más. Mateo. Él se sobresaltó, luego me vio. Mamá, ¿qué haces aquí? Es peligroso. ¿Quién era ese hombre? Nadie. Solo nadie. No me mientas. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Ya no. He soportado 3 años de esto sin hacer preguntas, pero ya no puedo más. Necesito saber qué está pasando realmente. Mateo se quedó en silencio un largo momento. Luego, finalmente, habló. Ese hombre es un abogado. Maneja mis asuntos. ¿Qué asuntos? Las inversiones. El dinero. Se pasó una mano por el cabello sucio. Mamá, ¿recuerdas que te dije que había cerrado un gran negocio? Sí. Fue más grande de lo que te dije. Mucho más grande. Me miró directamente a los ojos. Tengo 50 millones de pesos en el banco, mamá. El mundo se detuvo. 50 millones. 50 millones. Eso es imposible. No es imposible. Es real. Pero está congelado. No puedo tocarlo durante 5 años. Esas fueron las condiciones del acuerdo. 5 años de esto. Señaló su ropa sucia, su cuerpo demacrado. 5 años fingiendo que no tengo nada. Porque si alguien descubre que tengo ese dinero antes de tiempo, lo pierdo todo. Y no solo el dinero, podría ir a la cárcel. ¿A la cárcel? ¿Por qué? ¿Por qué? Se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Porque no todos los que estuvieron involucrados en ese negocio eran completamente legales. Yo no hice nada ilegal, te lo juro, pero estuve cerca de gente que sí. Y si alguien empieza a investigar, si alguien sospecha que tengo ese dinero, podrían conectarme con ellos. Sentí que mis piernas flaqueaban. Me apoyé contra la pared. Así que todo esto, vivir en las calles, pasar hambre, dejar que la gente te trate como basura, ¿todo es para proteger ese dinero? Es para protegernos a nosotros, mamá, a ti y a mí. Porque en 2 años más, cuando se cumpla el plazo, ese dinero será completamente nuestro. Legal, limpio. Y podremos vivir como nunca imaginamos. ¿Pero a qué precio, Mateo? ¿A qué precio? Al precio que sea necesario. Su voz era firme, pero vi el cansancio en sus ojos. He llegado demasiado lejos para rendirme ahora. 2 años más, mamá. Solo 2 años más. 2 años más. Sonaba como una eternidad. ¿Y si no sobrevives esos 2 años? Susurré. ¿Y si esto te mata? No va a matarme. Ya te está matando. Puedo verlo. Cada día te veo más delgado, más cansado, más roto. Estoy bien. No, no lo estás. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Y yo tampoco. Esto nos está matando a los dos, Mateo. Y ninguna cantidad de dinero vale eso. Él se acercó y me abrazó entonces. Olía mal, a sudor y suciedad, pero no me importó. Era mi hijo, mi bebé, y lo estaba perdiendo. Lo siento, mamá susurró contra mi cabello. Lo siento tanto, pero ya no puedo dar marcha atrás. Ya estoy muy adentro. Nos quedamos así un largo rato, abrazados en ese callejón oscuro, 2 personas rotas tratando de sostenerse mutuamente. Cuando finalmente nos separamos, le pregunté, ¿hay algo que pueda hacer? ¿Algo que me ayude a soportar esto? Él pensó un momento. Sí, hay algo. Sacó una llave de su bolsillo. Esta es la llave de una caja de seguridad en el banco. Número 247.
Adentro hay documentos, toda la información sobre el dinero, las inversiones, todo. Si algo me pasa, si no logro llegar al final de los 5 años, es tuyo. Todo es tuyo. Tomé la llave con manos temblorosas. No quiero tu dinero, Mateo. Solo te quiero a ti. Lo sé. Pero por favor, guárdala. Por si acaso. Por si acaso, repetí, sintiendo el peso de esas palabras. Esa noche, cuando regresé a casa, guardé la llave junto con la carta. 2 secretos. 2 pesos que llevaba en mi corazón. Y me di cuenta de que había cruzado una línea. Ya no estaba solo fingiendo para los demás. Ahora era cómplice activa de lo que fuera esto. De este plan loco que podía terminar en riqueza o en tragedia. Los siguientes meses fueron los más oscuros. El invierno llegó con fuerza ese año, trayendo temperaturas bajo cero y nevadas que cubrieron el pueblo con un manto blanco y mortal. Cada noche me quedaba despierta, aterrorizada, imaginando a Mateo muriendo de frío en algún rincón. Dejaba comida caliente en lugares donde sabía que la encontraría. Mantas. Ropa gruesa que hacía parecer que alguien la había desechado. Pero no era suficiente. Nunca era suficiente. Una madrugada, el teléfono sonó. Mi corazón se detuvo. Nadie llamaba a esas horas a menos que hubiera una emergencia. Diga, respondí con voz temblorosa. Doña Elena. Era una voz que no reconocí. Joven. Asustada. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Carlos. Soy amigo de Mateo. Él me pidió que la llamara. Está en el hospital. El mundo se derrumbó. ¿Qué? ¿Qué pasó? Se desmayó. Hipotermia. Los paramédicos lo encontraron a tiempo, pero está mal, doña Elena. Está muy mal. ¿En qué hospital? En el General. Pero doña Elena, él me hizo prometerle que le diría algo. Dice que no vaya. Que si va, arruinará todo. ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hijo está en el hospital y me está pidiendo que no vaya. Dice que si alguien los ve juntos, si alguien sospecha que ustedes tienen una relación cercana, podrían empezar a investigar. Y no pueden investigar. No ahora. No cuando solo falta un año. Un año. Solo un año más de este infierno. No me importa, dije, ya poniéndome el abrigo. Voy para allá. Doña Elena, por favor. Colgué el teléfono. Llegué al hospital 20 minutos después. Corrí hacia la recepción. Mateo Ruiz, JDE. Acaba de ingresar. Hipotermia. La recepcionista revisó su computadora. Sí, está en el 3er piso. Pero, ¿es usted familiar? Soy su madre. Me miró con una expresión extraña. ¿Su madre? Pero, él dijo que no tenía familia. Pues mintió. No esperé más. Corrí hacia las escaleras. Lo encontré en una habitación pequeña, conectado a múltiples monitores. Estaba consciente, y cuando me vio entrar, su expresión fue de pánico. Mamá, no. No deberías estar aquí. Cállate. Me acerqué a su cama y tomé su mano. Estaba fría, tan fría. No voy a dejarte solo. No me importa tu maldito dinero. No me importa nada excepto que estés bien. Pero... he dicho que te calles. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Mira lo que te estás haciendo. Mira lo que este dinero te está haciendo. ¿Vale la pena? ¿Realmente vale la pena? Él cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, también tenía lágrimas. No lo sé, susurró. Ya no sé nada, mamá. Estoy tan cansado. Entonces olvídalo. Olvida el dinero. Olvida todo. Ven a casa conmigo. Por favor. No puedo. Ya falta tan poco, solo un año más. Un año puede matarte. O puede salvarnos. Nos quedamos en silencio. El único sonido era el pitido constante de los monitores. Finalmente, hablé de nuevo. Si voy a dejarte seguir con esto, si voy a soportar un año más de verte destruirte. Necesito saber la verdad completa. No más secretos. No más mentiras. Necesito saber exactamente de dónde vino ese dinero. Mateo respiró profundo. ¿Estás segura de que quieres saberlo?
Estoy segura. Así que me lo contó. Todo. La historia que Mateo me contó esa noche en el hospital me dejó sin aliento. Resulta que cuando estaba en la universidad, había conocido a un hombre. Un empresario mayor, muy rico, sin familia. El hombre había quedado impresionado con la inteligencia de Mateo, con su hambre de éxito, con su determinación. Me tomó bajo su ala, explicó Mateo. Me enseñó todo sobre inversiones, sobre el mercado, sobre cómo hacer crecer el dinero. Y cuando se estaba muriendo de cáncer, hace 5 años, me hizo una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Me dijo que me dejaría toda su fortuna, 50 millones de pesos, pero con condiciones. Tenía que demostrar que no me cambiaría, que no me corrompería, que podía mantener mi humanidad incluso sabiendo que tenía acceso a ese dinero. ¿Y cómo ibas a demostrar eso? Viviendo como el más pobre de los pobres durante 5 años. Sin tocar el dinero. Sin usarlo para nada. Si lograba sobrevivir esos 5 años, si lograba mantener mi carácter, mi bondad, mi humildad, entonces el dinero sería mío, libre y limpio. Lo miré sin poder creerlo. ¿Me estás diciendo que todo esto, todo este sufrimiento, es por una especie de prueba? No solo una prueba, mamá. Es un legado. Ese hombre, don Roberto, había visto demasiadas personas corromperse por el dinero. Había visto a sus propios hijos destruirse por la codicia. Quería dejarle su fortuna a alguien que entendiera el valor real de las cosas. Alguien que supiera lo que es tener hambre, tener frío, ser invisible para el mundo. Pero Mateo, ya sabías todo eso. Creciste pobre. Ya conocías esas lecciones. Pero no como adulto. No por elección propia. Don Roberto decía que una cosa es ser pobre por circunstancias, y otra muy diferente es elegir la pobreza cuando tienes la opción de no serlo. Eso es lo que realmente revela el carácter de una persona. ¿Y si fallas la prueba? Si fallo, si uso el dinero antes de tiempo, si le cuento a alguien sobre él, si trato de hacer trampa de cualquier forma, lo pierdo todo. El dinero va a una fundación de caridad y yo no recibo nada. Peor aún, hay cláusulas legales que podrían interpretarse como fraude si alguien investiga demasiado. Por eso tenía que ser tan cuidadoso. Por eso nadie podía saber. Me dejé caer en la silla junto a su cama. Y yo he sido parte de esta locura durante 3 años sin siquiera saberlo. Lo siento, mamá. Sé que no es justo. Sé que te he hecho sufrir. Pero pensé que si te lo contaba todo desde el principio, tratarías de detenerme. Y no podía permitir que me detuvieras. Deberías haberme dejado decidir. Lo sé ahora. Nos quedamos en silencio un largo rato. Finalmente, pregunté, ¿y qué pasa si mueres antes de que se cumplan los 5 años? Entonces tú heredas el dinero. Todo está en esos documentos en la caja de seguridad. Si yo muero, la prueba se considera superada y tú recibes todo. No quiero tu dinero si tienes que morir para que yo lo tenga. Lo sé, mamá. Por eso voy a sobrevivir. Por ti. Por nosotros. Apretó mi mano. 1 año más. Solo 1 año más y esto termina. Y entonces podremos empezar a vivir de verdad. Quise creerle. Dios sabe que quise creerle. Mateo pasó 3 días en el hospital. Yo me quedé con él todo ese tiempo, sin importarme quién nos viera o qué pensaran. Casi lo había perdido. No iba a desperdiciar un solo momento más por miedo a arruinar su maldito plan. Cuando le dieron de alta, traté de convencerlo una vez más de que viniera a casa. Solo por unos días, le rogué, para recuperarte completamente. Pero él se negó. No puedo, mamá. Ya he roto suficientes reglas al dejarte venir al hospital. Si alguien nos investigara ahora, si alguien descubriera nuestra conexión. Que la descubran. Ya no me importa. A mí sí me importa. Su voz era firme. He llegado demasiado lejos. He sacrificado demasiado. No voy a rendirme ahora cuando solo falta 1 año. Y así, lo vi alejarse del hospital, caminando de regreso a las calles, de regreso a su papel de indigente. Y yo regresé a mi casa vacía, a mi papel de madre abandonada. Pero algo había cambiado. Ahora conocía la verdad completa. Y esa verdad era tanto un alivio como una carga. Un alivio porque al menos sabía que todo esto tenía un propósito,
Una razón. Una carga porque ahora era completamente consciente de cada día que pasaba, cada día que nos acercaba al final o a la tragedia. Los meses siguientes fueron una cuenta regresiva constante. 10 meses. 9 meses. 8 meses. Cada día que Mateo sobrevivía era una pequeña victoria. Cada vez que lo veía en las calles, vivo, era motivo de gratitud. Pero también cada día era una agonía, preguntándome si sería el último, si su cuerpo finalmente cedería, si la próxima vez que sonara el teléfono sería para decirme que había muerto. Empecé a llevar un diario. Necesitaba un lugar donde desahogar todo lo que no podía decir en voz alta. Página tras página llené con mis miedos, mis esperanzas, mi rabia contra ese tal don Roberto que había creado esta prueba cruel. ¿Qué clase de hombre, escribí una noche, pone a prueba a otro de esta manera? ¿Qué derecho tenía de jugar con la vida de mi hijo? ¿De hacerme sufrir a mí? Pero luego pensaba en los 50 millones. En lo que ese dinero podría hacer. No solo por nosotros, sino por otros. Mateo había mencionado que quería usar parte de la fortuna para ayudar a familias como la nuestra había sido. Para dar becas a niños brillantes sin recursos. Para construir algo que importara. ¿Valía la pena el sufrimiento si al final podíamos ayudar a tantos otros? No tenía respuesta. Algunos días pensaba que sí. Otros días pensaba que nada, absolutamente nada, valía ver a mi hijo destruirse de esta manera. 6 meses para el final. 5 meses. 4 meses. Mateo estaba cambiado. Ya no solo físicamente, aunque había perdido tanto peso que apenas lo reconocía. Era algo más profundo. Sus ojos tenían una mirada distante, como si parte de él ya no estuviera realmente aquí. Como si hubiera dejado algo esencial de sí mismo en algún callejón oscuro. Me preguntaba si, cuando todo esto terminara, cuando tuviera el dinero y pudiera volver a ser normal, podría realmente volver. O si esta experiencia lo había cambiado de manera permanente. 3 meses antes del final, algo inesperado sucedió. Estaba en el mercado cuando escuché a 2 hombres hablando. No les habría prestado atención excepto que mencionaron el nombre de Mateo. El vagabundo ese, decía uno. He escuchado cosas raras sobre él. ¿Qué tipo de cosas? Que no es lo que parece. Que alguien lo vio hablando con un tipo en traje. Que tiene una caja de seguridad en el banco. Mi corazón se detuvo. ¿Una caja de seguridad? ¿Un vagabundo? No seas ridículo. Es lo que escuché. Y también escuché que su madre, esa doña Elena, sabe más de lo que dice. Me alejé rápidamente antes de que me vieran. Mis manos temblaban. Alguien estaba sospechando. Alguien estaba haciendo preguntas. Esa noche, salí a buscar a Mateo. Lo encontré en su lugar habitual cerca del parque. Tenemos que hablar, susurré urgentemente. Ahora. Nos alejamos hacia un lugar más privado. Le conté lo que había escuchado. Su rostro palideció. ¿Quiénes eran? ¿Los reconociste? No. Pero Mateo, si alguien está investigando. Maldición. Se pasó las manos por el cabello. Tan cerca. Estamos tan cerca. ¿Qué vamos a hacer? Nada. No podemos hacer nada excepto ser más cuidadosos. No más encuentros. No más contacto visible. Ni siquiera puedes dejar comida para mí. Nada que pueda conectarnos. Pero... Mamá, por favor. Solo faltan 3 meses. 3 meses. Podemos hacerlo. Así que durante los siguientes 2 meses, no tuve ningún contacto con Mateo. Ni siquiera visual. Evitaba los lugares donde solía verlo. No lo buscaba. Actuaba como si realmente no me importara lo que le pasara. Y fue el infierno más absoluto. Cada día era una tortura, sin saber si estaba bien, si estaba vivo siquiera. Me despertaba en medio de la noche con pesadillas donde lo encontraban muerto en algún callejón. Donde la policía tocaba a mi puerta para darme la noticia. Pero seguía adelante. Porque eso era lo que él necesitaba. Mi fuerza. Mi silencio. Mi fe en que sobreviviría. 1 mes antes del final, recibí una nota. Alguien la había deslizado bajo mi puerta durante la noche. La letra era de Mateo. Mamá, estoy bien. Faltan 30 días. Lo vamos a lograr. Te amo.
Lloré cuando leí esas palabras. Lloré de alivio, de agotamiento, de esperanza. 30 días. Solo 30 días más. Los últimos 30 días fueron los más largos de mi vida. Cada hora se sentía como una eternidad. Cada día que pasaba era un milagro y una agonía. Me volví obsesiva con el calendario. Tachaba cada día que pasaba. Contaba las horas, los minutos. 29 días, 28 días, 27 días. La gente del pueblo había dejado de hablar de Mateo. El vagabundo se había convertido en parte del paisaje, tan común que ya nadie le prestaba atención. Eso era bueno, supuse. Significaba que las sospechas se habían disipado. Pero yo no podía relajarme. No hasta que todo terminara oficialmente. 20 días. 15 días. 10 días. Mi ansiedad era tan intensa que apenas podía comer. Perdí peso. Dejé de dormir bien. Doña Carmen, que había vuelto a hablarme después de meses de silencio, me preguntó si estaba enferma. Estoy bien, mentí. Solo cansada. Deberías ver a un doctor. Tal vez. Pero no iba a ver a ningún doctor. No iba a hacer nada excepto contar los días hasta que mi hijo pudiera finalmente volver a casa. 5 días antes del final, volví a ver a Mateo. Solo por un momento, de lejos. Estaba sentado en su esquina habitual, y algo en la forma en que sostenía su cuerpo, en la expresión de su rostro, me dijo que él también estaba contando. Que él también estaba al límite de sus fuerzas. Aguanta, susurré, aunque sabía que no podía oírme. Solo un poco más. 3 días antes del final, no pude más. Tenía que verlo, tenía que hablar con él, aunque fuera solo por un minuto. Salí de casa después de medianoche y fui al callejón donde solíamos encontrarnos. Él estaba allí, como si hubiera sabido que yo vendría. Mamá. 3 días, dije, acercándome. Solo 3 días más. Lo sé. Su voz sonaba ronca, agotada. Lo sé. ¿Estás bien? ¿Puedes aguantar 3 días más? Tengo que poder. Me miró, y vi en sus ojos algo que me asustó. No era solo cansancio. Era algo más oscuro. Porque si no lo hago, si no llego hasta el final, todo habrá sido en vano. Todo el sufrimiento, todo el sacrificio tuyo y mío no habrá servido para nada. No digas eso. Incluso si no lo logramos, incluso si. No. Su voz era firme. Voy a lograrlo. Voy a llegar hasta el final. Te lo prometo. Lo abracé entonces, sin importarme nada más. Te amo, hijo. Pase lo que pase, te amo. Yo también te amo, mamá. Y lo siento. Siento todo lo que te he hecho pasar. No lo sientas. Solo sobrevive 3 días más. Lo haré. Te lo prometo. Fue la última vez que lo vi antes del final. Los últimos 2 días fueron un borrón. No recuerdo haber comido. No recuerdo haber dormido. Solo recuerdo mirar el reloj constantemente, contando las horas. 48 horas. 36 horas. 24 horas. Y finalmente, después de 5 años de infierno, llegó el día. Me levanté al amanecer. Me bañé. Me puse mi mejor ropa. Y esperé. Mateo había dicho que vendría a casa exactamente al mediodía. Que ese era el momento exacto en que se cumplían los 5 años desde que don Roberto había muerto y el testamento había entrado en vigor. A las 11 de la mañana, no podía quedarme quieta. Caminaba de un lado a otro de la sala. Miraba por la ventana cada 2 minutos. Revisaba el reloj constantemente. 11:30. 11:45. 11:50. Y entonces, exactamente al mediodía, escuché pasos en el porche. La puerta se abrió. Y allí estaba él. Mateo se veía terrible. 5 años viviendo en las calles lo habían transformado en alguien casi irreconocible. Estaba demacrado, su piel curtida por el sol y el frío, su cabello largo y enmarañado, su ropa hecha jirones. Pero sus ojos brillaban con algo que no había visto en años. Esperanza. Alivio. Triunfo. Lo logré, mamá, dijo con voz quebrada. Lo logré. Corrí hacia él y lo abracé, sin importarme cómo olía, cómo se veía. Era mi hijo. Y había vuelto a casa.
Nos quedamos así un largo rato, abrazados, llorando los dos. 5 años de dolor, de miedo, de sacrificio, todo saliendo en esas lágrimas. Cuando finalmente nos separamos, lo llevé a la cocina y lo senté. Puse agua a hervir para un té. Saqué todo lo que tenía en la despensa para preparar una comida de verdad. Primero comes, le dije. Luego hablamos. Él asintió, demasiado emocionado para hablar. Lo vi comer, devorando la comida como si no hubiera comido en semanas. Tal vez no lo había hecho. Tal vez esos últimos días había sido tan cuidadoso que ni siquiera había aceptado comida de nadie. Cuando terminó, finalmente habló. Mañana voy al banco. Con el abogado. Vamos a hacer oficial la transferencia del dinero. Y entonces... Se detuvo, como si todavía no pudiera creer que era real. Y entonces somos libres. ¿Y qué vas a hacer con el dinero? Primero, voy a comprarte una casa. Una casa de verdad, no esta que alquilamos. Con jardín grande, con habitaciones luminosas, con todo lo que siempre has merecido. Mateo. Déjame terminar. Luego voy a establecer la fundación. La Fundación Don Roberto, en honor al hombre que hizo todo esto posible. Vamos a dar becas, vamos a ayudar a familias necesitadas, vamos a hacer una diferencia real. ¿Y para ti? ¿Qué vas a hacer por ti? Él se quedó en silencio un momento. Voy a sanar, mamá. Voy a tomar el tiempo para sanar. Porque estos 5 años me han cambiado. Me han roto de maneras que ni siquiera entiendo todavía. Pero también me han enseñado cosas que nunca habría aprendido de otra forma. ¿Cómo qué? Como lo que realmente importa. Como la diferencia entre querer dinero y necesitar dinero. Cómo se siente ser invisible, ser tratado como si no fueras humano. Como la bondad de un extraño puede salvarte la vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y como el amor de una madre es lo único que realmente vale la pena en este mundo. Tomé su mano. ¿Valió la pena entonces? ¿Todo el sufrimiento valió la pena? Él pensó un largo rato antes de responder. No lo sé, mamá. Pregúntame en unos años, cuando haya tenido tiempo de procesar todo. Pregúntame cuando veamos cuánto bien podemos hacer con este dinero. Tal vez entonces pueda decir que sí, que valió la pena. Apretó mi mano. O tal vez siempre me preguntaré si había otra forma. Una forma que no nos hubiera costado tanto. Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Esa noche, preparé la habitación de Mateo. Cambié las sábanas que habían estado guardadas por años. Abrí las ventanas para que entrara aire fresco. Puse flores en un jarrón sobre la cómoda. Cuando Mateo vio la habitación, se derrumbó. Se sentó en la cama y lloró como no había llorado en años. Lloró por todo lo que había perdido. Lloró por el niño que había sido y el hombre en que se había convertido. Lloró por los 5 años que nunca podría recuperar. Y yo lloré con él. Porque aunque había vuelto a casa, aunque pronto tendríamos más dinero del que jamás habíamos soñado, sabía que algo se había roto que nunca podría repararse completamente. La mañana siguiente, Mateo se bañó. Fue la primera ducha caliente que había tenido en 5 años. Se quedó bajo el agua durante casi 1 hora, lavando no solo la suciedad de su cuerpo sino también, de alguna manera, parte del dolor de su alma. Cuando salió, le di ropa limpia. Ropa que había guardado de antes, de cuando todavía vivía como una persona normal. Le quedaba grande ahora, su cuerpo mucho más delgado de lo que había sido, pero al menos era ropa de verdad. Lo afeité yo misma, con cuidado, como solía hacer con su padre. Le corté el cabello. Y cuando terminé, pude ver de nuevo al hijo que recordaba. Mayor, marcado por la experiencia, pero aún reconocible. «Estás guapo», le dije, tocando su mejilla. Él se miró en el espejo y apenas se reconoció. «Me veo diferente. Te ves como tú mismo de nuevo». A las 10 de la mañana, llegó el abogado. Un hombre mayor, bien vestido, con un maletín de cuero. Me miró con curiosidad cuando abrí la puerta. «Usted debe ser la señora Elena», dijo. «He escuchado mucho sobre usted». «Y yo no sé nada sobre usted», respondí, un poco a la defensiva. Él sonrió. «Lo sé. Y es porque Mateo la protegió. Mantuvo su nombre fuera de todo. Fue muy cuidadoso».
Mateo bajó entonces, y el abogado lo miró con aprobación. Se ve bien, joven. Muy diferente a la última vez que lo vi. Me siento diferente. Bien, porque hoy es un día importante. Abrió su maletín y sacó varios documentos. Estos son los papeles de la transferencia. Una vez que los firme, los 50 millones de pesos serán oficialmente suyos. Libre de cualquier condición o restricción. 50 millones. Seguía sin poder comprender esa cantidad. Mateo tomó los documentos y los leyó cuidadosamente. Yo lo observaba, viendo la concentración en su rostro, la forma en que sus manos temblaban ligeramente. «Hay algo que necesito saber», dijo finalmente. «Don Roberto, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué me eligió a mí?» El abogado suspiró. «Porque vio en usted lo que él había sido alguna vez. Un joven brillante, ambicioso, pero también bueno. Él mismo había venido de la pobreza. ¿Sabe? Había construido su fortuna desde cero, pero en el proceso, había perdido algo esencial. Había visto a su propia familia destruirse por la codicia, por las peleas sobre dinero. Entonces esto fue una segunda oportunidad. Para él, a través de usted. Quería ver si era posible tener riqueza sin perder humanidad. Si alguien podía pasar por la prueba del dinero y salir del otro lado aún siendo una buena persona. El abogado miró a Mateo directamente. Y usted lo logró. Contra todo pronóstico, lo logró. Mateo firmó los documentos con mano temblorosa. Cada firma se sentía como el final de un capítulo y el comienzo de otro. Cuando terminó, el abogado guardó los papeles. El dinero estará disponible en su cuenta en 24 horas. Y con eso, mi trabajo aquí está hecho. Se levantó para irse, luego se detuvo. Una última cosa. Don Roberto dejó una carta para usted. Me pidió que se la entregara solo después de que completara los 5 años. Le entregó un sobre a Mateo. Un sobre viejo, amarillento, sellado con cera. Después de que el abogado se fue, Mateo se quedó mirando el sobre durante largo rato. ¿Vas a abrirlo?, pregunté. No lo sé. Parte de mí tiene miedo de lo que pueda decir. Tal vez deberías. Tal vez te dé las respuestas que necesitas. Finalmente, con dedos temblorosos, rompió el sello y sacó la carta. La leyó en silencio, y vi cómo su expresión cambiaba. Sorpresa, tristeza, comprensión. Cuando terminó, me la pasó. Léela, mamá. Creo que necesitas leerla también. Tomé la carta y leí. Querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que lo lograste. 5 años viviendo con nada, sabiendo que tenías todo. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido. Quiero que sepas por qué hice esto. No fue crueldad, aunque sé que debe haber parecido así. Fue porque yo mismo viví esa prueba, aunque de manera inversa. Yo crecí pobre y me hice rico. Y en el proceso, perdí todo lo que realmente importaba. Perdí a mi familia. Perdí mis amistades. Perdí mi alma, si se puede decir así. El dinero me cambió. Me hizo cruel, desconfiado, egoísta. Y cuando finalmente me di cuenta de lo que había perdido, ya era demasiado tarde para recuperarlo. No quería que le pasara lo mismo a nadie más. Especialmente no a alguien como tú, alguien con tanto potencial para hacer el bien. Así que diseñé esta prueba. No para torturarte, sino para vacunarte. Para que experimentaras la pobreza más absoluta mientras sabías que tenías riqueza absoluta. Para que aprendieras, en tu cuerpo y en tu alma, que el dinero es solo una herramienta. Nada más. Nada menos. Si lo lograste, si sobreviviste estos 5 años sin corromperte, sin perder tu humanidad, entonces sabrás usar este dinero de la manera correcta. No para ti mismo, aunque por supuesto debes cuidarte, sino para otros. Para hacer la diferencia que yo nunca pude hacer. Y si no lo lograste, si el conocimiento de esa riqueza te cambió de maneras negativas, entonces el dinero irá a donde puede hacer más bien. Espero que hayas triunfado. Espero que uses este dinero para crear el mundo que yo debía haber creado. Y espero que algún día puedas perdonarme por lo que te pedí que hicieras. Con respeto y esperanza, Roberto Mendoza. Doblé la carta lentamente. Era un hombre complicado. Era un hombre roto, dijo Mateo, tratando de arreglar sus errores a través de mí.
¿Y lo hizo? ¿Te arregló? Mateo se rió amargamente. No me arregló. Me rompió de maneras diferentes. Pero tal vez eso era necesario. Tal vez necesitaba romperme para reconstruirme mejor. Los siguientes días fueron surrealistas. El dinero apareció en la cuenta de Mateo, tal como el abogado había prometido. 50 millones de pesos. Una cantidad tan grande que ni siquiera parecía real. Pero Mateo no se volvió loco con el dinero. No salió a comprar cosas caras o a vivir extravagantemente. En cambio, fue metódico, cuidadoso, casi temeroso del poder que ahora tenía. Lo primero que hizo fue comprarme una casa. No una mansión, como yo había temido, sino una casa hermosa pero modesta en un buen vecindario. Con jardín, como había prometido. Con habitaciones luminosas. Con una cocina grande donde podía cocinar para él como antes. Es perfecta, le dije cuando me la mostró. Es tuya, respondió. Completamente tuya. A tu nombre. Nadie puede quitártela nunca. Luego estableció la fundación. Contrató gente buena para administrarla. Diseñó programas de becas para estudiantes como él había sido. Creó fondos de emergencia para familias en crisis. Construyó un centro comunitario en nuestro viejo barrio. Y con cada acto de generosidad, vi como algo en él sanaba un poco. Como si al dar, estuviera recuperando parte de lo que había perdido. Pero las noches eran difíciles. Mateo tenía pesadillas. Se despertaba gritando, creyendo que todavía estaba en las calles. A veces caminaba dormido, buscando un lugar donde esconderse. Necesitas ayuda, le dije después de una noche particularmente mala. Un terapeuta. Alguien que pueda ayudarte a procesar todo esto. Él resistió al principio, pero finalmente aceptó. Y lentamente, sesión tras sesión, comenzó a sanar. 6 meses después del final de su prueba, Mateo me dijo algo que me sorprendió. Quiero volver, dijo. ¿Volver a dónde? A las calles. No para vivir allí, sino para ayudar. Quiero trabajar con los indigentes, con la gente que conocí durante esos años. Quiero usar mi experiencia para hacer una diferencia real. Y eso es lo que hizo. Estableció un programa de alcance, contratando trabajadores sociales, proveyendo refugios, ofreciendo programas de rehabilitación. Y él mismo iba, una vez por semana, a hablar con la gente en las calles, a compartir su historia, a ofrecer esperanza. Al principio, nadie lo reconoció. El hombre limpio y bien vestido no parecía tener nada que ver con el vagabundo que había sido. Pero cuando comenzó a hablar, cuando compartió su experiencia, la gente escuchó. Yo estuve donde ustedes están, les decía. Sé lo que se siente. Sé el frío, el hambre, la invisibilidad. Pero también sé que hay salida. Hay esperanza. Y estoy aquí para ayudarlos a encontrarla. Y muchos lo hicieron. Muchos aceptaron su ayuda, su guía. Y ver a esas personas reconstruir sus vidas, ver cómo la experiencia de Mateo se convertía en algo que podía ayudar a otros, eso hizo que todo el sufrimiento pareciera tener un poco más de sentido. Han pasado 3 años desde que Mateo completó su prueba. 3 años desde que el dinero se convirtió en realidad. Y ahora, mirando hacia atrás, puedo ver con más claridad lo que realmente sucedió. Don Roberto no estaba completamente equivocado. El dinero sí cambia a las personas. Puede corromper, puede destruir, pero también puede ser una herramienta para el bien, si se usa correctamente. Y Mateo, mi hijo, aprendió esa lección de la manera más difícil posible. Pagó un precio terrible por ese conocimiento. Hay partes de él que nunca sanarán completamente. Cicatrices, tanto físicas como emocionales, que llevará el resto de su vida. ¿Valió la pena? Esa pregunta todavía me persigue. Algunos días pienso que sí. Veo el bien que la fundación está haciendo, las vidas que está cambiando, y pienso que tal vez el sacrificio tuvo sentido. Otros días, veo a mi hijo despertar de una pesadilla, veo la tristeza en sus ojos cuando pasa junto a alguien en la calle, y pienso que ninguna cantidad de dinero vale lo que le costó. Pero ya no puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir con las decisiones que tomamos, con el camino que elegimos. Mateo está mejor ahora. No perfectamente bien, tal vez nunca lo estará, pero mejor. Tiene propósito, tiene significado, y tiene el conocimiento,
profundo en sus huesos, de que el valor de una persona no tiene nada que ver con su cuenta bancaria. En cuanto a mí, vivo en mi casa hermosa. Ya no tengo que preocuparme por dinero. Puedo ayudar a quien quiera. Puedo vivir con dignidad y comodidad. Pero a veces, en las noches tranquilas, extraño la simplicidad de antes. Cuando éramos pobres pero estábamos juntos. Cuando no teníamos nada excepto el uno al otro. Y eso era suficiente. El dinero nos dio opciones. Nos dio poder. Nos dio la capacidad de hacer el bien. Pero también nos quitó algo. Una inocencia. Tal vez. Una fe simple en que el amor es suficiente. Y esa es la verdad que he aprendido. El dinero no es ni bueno ni malo. Es neutral. Lo que importa es lo que hacemos con él. Las elecciones que tomamos. Las personas que decidimos ser. Mateo eligió ser alguien que usa su riqueza para ayudar. Alguien que nunca olvida de dónde vino. Alguien que lleva su experiencia como un recordatorio constante de lo que realmente importa. Y yo elegí apoyarlo. Elegí estar a su lado durante los días más oscuros. Elegí creer en él incluso cuando el mundo entero lo había desechado. ¿Haríamos lo mismo si pudiéramos volver atrás? No lo sé. Pero no podemos volver atrás. Solo podemos seguir adelante. Hoy es domingo. Mateo viene a comer como hace cada semana. Preparé su comida favorita, la misma que solía hacer cuando era niño. Pollo guisado con arroz. Simple. Reconfortante. Hogar. Mientras cocino, miro por la ventana de mi cocina grande y luminosa. Veo el jardín que planté, las rosas que finalmente florecen. Y pienso en el viaje que hemos hecho, mi hijo y yo. Desde una casita alquilada donde contábamos cada peso, hasta aquí. Desde la pobreza absoluta, pasando por la riqueza secreta, hasta la abundancia real. Desde el dolor más profundo hasta no la felicidad completa, tal vez. Pero sí la paz. Una paz ganada con dificultad. Escucho su coche en la entrada. Salgo a recibirlo. Y cuando lo veo bajar del auto, sonriendo, con flores en una mano y una botella de vino en la otra, mi corazón se llena. Hola, mamá, dice, besando mi mejilla. Hola, mi amor. Entramos juntos. Y mientras comemos, mientras hablamos sobre su semana, sobre los nuevos proyectos de la fundación, sobre los planes para el futuro, siento algo que no había sentido en años. Gratitud. No por el dinero. No por la casa o las comodidades. Sino por esto. Por este momento. Por tener a mi hijo aquí, vivo, sano, tratando de ser la mejor versión de sí mismo a pesar de todo lo que ha pasado. ¿En qué piensas?, me pregunta, notando mi expresión. En lo afortunada que soy, respondo honestamente. En que a pesar de todo, a pesar del dolor y el sacrificio, te tengo aquí. Y eso es lo único que realmente importa. Él toma mi mano. Yo también me siento afortunado, mamá. Porque tuve a alguien que creyó en mí incluso cuando no había razón para creer. Que me sostuvo incluso cuando parecía que me había perdido para siempre. Nunca te perdí, le digo. Ni por un segundo. Siempre supe quién eras realmente, sin importar cómo te viera el mundo. Nos quedamos en silencio un momento, sosteniendo nuestras manos sobre la mesa. Dos sobrevivientes de una prueba que casi nos destruye. Dos personas que eligieron el amor por encima del dinero, la humanidad por encima de la riqueza. Y en ese silencio, en ese momento simple de conexión, encuentro mi respuesta a la pregunta que me ha perseguido durante años. ¿Valió la pena? Sí. No por el dinero, no por lo que podemos comprar o hacer con él, sino porque nos enseñó lo que realmente somos, lo que estamos hechos, la profundidad de nuestro amor y la fuerza de nuestro vínculo. El dinero fue la prueba, pero el amor fue la respuesta. Y esa es la verdad que finalmente puedo aceptar. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias. Gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida. Ahora te pido algo, cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has tenido que elegir entre dinero y principios? ¿Has visto a alguien cambiar por la riqueza o la pobreza? ¿Qué sacrificarías tú por la seguridad financiera? No estás solo en tus dudas, en tus miedos. Yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juicio. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia tocó alguna parte de tu corazón.
Compártelo con alguien que necesite saber que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Y suscríbete, porque seguiré contando historias reales de personas reales que han sobrevivido lo imposible. Recuerda, el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar lo que realmente importa. No puede comprar amor. No puede comprar integridad. No puede comprar el respeto que te tienes a ti mismo cuando te miras en el espejo. Y a veces, la riqueza más grande no es la que tienes en el banco, sino la que llevas en el corazón. Te mando un abrazo, donde quiera que estés. Y espero leerte en los comentarios. Porque al final, todos estamos en este viaje juntos. Todos tratando de encontrar el equilibrio entre sobrevivir y vivir. Entre tener suficiente y tener demasiado. Entre el amor y el dinero. Y tal vez, solo tal vez, mi historia te ayude a encontrar tu propio camino.